pasó. La vida tal y como la veo yo es un regalo que no agradecemos todo lo que deberíamos. Pero es que además, hoy te vamos a dar algunas de las claves, no solo para vivir en las mejores condiciones, sino también, muy atentos, cómo llegar joven a viejo. Y este es el título del nuevo libro de Rafael Guzmán que acaba de publicarse en Espasa Calpe. Rafael es especialista en medicina de estilo de vida, director de la Clínica Metódica, donde lleva más de 25 años ayudando a que la gente, pues eso, tenga mayor calidad de vida. ¿Cómo estás, joven Rafael? Te digo lo de joven porque ya sabes que hay que predicar con el ejemplo. Pues sí, muy buenas noches. Pues fenomenal, encantado de estar con vosotros. Bueno, me alegra. Tú dices muchas cosas, pero una de ellas es que la clave para llegar joven a viejo no está en frenar el envejecimiento, sino en aprender a gestionarlo con inteligencia. Y yo te pregunto, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo más esencial para poder llegar a tener un poco eso que nos propones? Bueno, pues creo que como todo en la vida, creo que lo primero información, porque si no tenemos información de cuáles son aquellos factores que aceleran nuestro envejecimiento, difícilmente vamos a poder implementar estrategias para ralentizarlo. Ajá. Entonces, lo primero es la información. Segundo, creo que establecer una jerarquía de prioridades en cuanto a qué es lo que debemos de hacer cada día, en primera instancia, para devolverle al cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestra genética, aquello que espera recibir para que pueda regular su bioquímica y enlentecer el avance de esas manillas del reloj biológico, ¿no? Si hablamos de factores, de cuáles son aquellos factores que más nos envejecen o que más impactan sobre nuestra longevidad y nuestra salud, porque realmente yo creo que al ser humano, más que importarle envejecer, lo que le importa es cómo se envejece. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay muchos factores que inciden. No podemos ser reduccionistas hablando de antienvejecimiento. No podemos establecer cuál es el factor que... Bueno, eso es un poco difícil establecerlo. Pero sí podemos hablar de los factores que más impactan. Y curiosamente, quizás los factores psicoemocionales juegan un papel primordial aquí. Y yo diría que el no vivir acorde a nuestros principios, a nuestra ética, a nuestra moral, es una de las cosas que más van a perturbar nuestra vida y nuestra salud, incluso en nuestro envejecimiento. Uh-huh. Siempre digo, y lo cuento en el libro, que la infancia es clave y se calcula que en torno al 70% de todas las patologías crónicas empiezan a fraguarse en la infancia. Entonces, los papis tienen mucha responsabilidad en la senectud de sus hijos, porque esto empieza a fraguarse en la vida intrauterina. Entonces yo creo que vivir acorde a nuestros principios, el sueño, el huir del sentimiento de soledad, el estrés oxidativo, el tener claro cuáles son los niveles de glucosa que tenemos que mantener en sangre. Bueno, hay muchos factores que conoce el ciudadano de a pie, pero hay otros que no son tan conocidos, que son los que yo me he centrado principalmente en el libro. Claro, pero fíjate, has dicho desde la infancia, incluso tú comentas ya no solamente desde la infancia, sino desde la misma tripita cuando está la mamá embarazada del bebé, lo importante que es las dos cosas, la física y la emocional. Porque eso es, la psicoemocional, porque la física también influye, y quiero que tú lo comentes, cuando se tiene un bebé de forma natural a cuando se tiene por cesárea. Entonces, cuéntanos desde ese mismo punto cómo son importantes las dos, la física y la psicoemocional a la hora de tener un bebé. Bueno, pues por ejemplo, una mamá estando embarazada que está sometida a un estrés crónico, a un estado de alerta permanente, sabemos que ese bebé el día de mañana va a gestionar peor las emociones, va a tener más predisposición a sufrir enfermedades metabólicas, como por ejemplo cardiopatías, como por ejemplo diabetes, etcétera. Y en los primeros 1000 días de vida son claves. Es decir, si a la mamá le faltan micronutrientes, como puede ser, por ejemplo, el yodo, o el ácido fólico, o el selenio, o el hierro, sabemos que eso va a determinar, entre otras cosas, el cociente intelectual del bebé.
Fíjate. Y ya hay estudios científicos, el libro está referenciado, hay más de 300 referencias bibliográficas, todo lo que digo está argumentado. Sabemos que el déficit de micronutrientes es clave. El nacer, por ejemplo, como bien has comentado, por cesárea en vez de parto natural, lo que va a determinar es la salud de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a determinar nuestro envejecimiento. Podemos hablar de 3 grandes edades: la edad inmunológica, la cognitiva y la metabólica. Cuando envejece rápidamente nuestro sistema inmunológico, nosotros envejecemos en paralelo. Y sabemos que cuando un bebé nace por el canal del parto, por el canal vaginal, esa cavidad vaginal está repleta de una flora bacteriana, de microorganismos que van a invadir el intestino del bebé. Es decir, el niño nace con la boca abierta, pasa por el canal del parto con la boca abierta, va ingiriendo esas bacterias y esas bacterias colonizan el intestino y comienza ahí una simbiosis con el sistema inmune del bebé que empieza a programarlo desde ahí. Y eso va a determinar la salud de ese bebé. Se sabe estadísticamente que los niños que nacen por parto natural tienen menos predisposición a sufrir dermatitis, alergias, diabetes, etcétera. Por no hablar también de la leche materna contra la leche de fórmula. Bueno, hay muchas cositas que en la infancia deberíamos de tener en cuenta. Y tú comentas también un pequeño truquito para la gente que por circunstancias pues tiene que tener al bebé por cesárea, cómo puede también beneficiarse de esas bacterias del canal uterino, aunque no haya pasado en ese momento de forma natural. Dínoslo. Sí. Pues mira, es algo que parece a priori un poco, hay personas que les resulta un poco escatológico, pero bueno, es la naturaleza y somos seres naturales. Claro. Y no podemos olvidarnos que estamos arraigados ahí. Pues mira, la solución está en, primero, pedirle por favor al personal sanitario que no laven al bebé en las primeras horas, que lo coloquen en el pecho de la madre y que la madre coja una gasa, impregne esa gasita de la mucosa vaginal y literalmente frote el cuerpo del bebé, la piel del bebé, con esa mucosa. Se ha demostrado científicamente que esto va a mejorar la inmunidad, incluso la neurogénesis del bebé, el neurodesarrollo del bebé. Porque esta microbiota, como digo, va a determinar en gran medida la actividad de nuestro sistema inmunológico, que guarda una relación directa con el sistema nervioso. Es un truquito que podemos hacer para mitigar ese daño daño. No quiero tampoco que los oyentes piensen ahora que un bebé que nace por cesárea ya está predestinado. No, estos son factores de riesgo y lo que se trata es de minimizar los factores de riesgo, claro. Muy bien, está muy bien que lo aclares. Estamos comentando que esos primeros años de vida son muy importantes. El bebé ya ha nacido, estamos en la infancia, mientras crecemos. Y ahí, ¿cuáles son las pautas básicas, ¿vale? Que no debemos obviar. Y claro, siempre te estoy diciendo la pregunta en plan generalista. No solamente el tema de vitaminas, nutrición, sino también el tema psicoemocional. Vale, pues bueno, a ver, si volvemos un poco a la infancia, y me lo permite, y tengo tiempo, quiero contar que para que nosotros el día de mañana tengamos una buena capacidad de gestionar nuestras emociones, no tengamos predisposición a sufrir fatiga crónica, fibromialgia y algunas patologías neurodegenerativas, es importante que el bebé crezca en un entorno de protección y seguridad. Eso es lo que necesita un bebé, protección y seguridad. Y cuando yo hablo de protección y seguridad, estoy diciendo que un bebé necesita las caricias de su madre, de su padre, de los que lo están criando, de los que lo están realmente cuidando. Necesitan eso, necesitan sentir el calor de piel con piel, necesitan oír su corazón y necesitan olerlos. Es decir, la presencia de los padres es fundamental para crear ese ambiente de protección y seguridad que da lugar a la maduración de un área del cerebro que se llama sustancia gris periacueductal. Bueno, es un área que está conectada con el resto de áreas y eso va a determinar el futuro del bebé, por así decirlo. Es un futuro psicoemocional saludable. Eso por ahí. Luego, cuando ya somos adultos, podemos decirlo, es fundamental que tengamos muy bien establecido un propósito de vida. Las personas que no tienen un motivo por el que poner un pie en el suelo cada mañana, sabemos que su esperanza de vida o su potencial de longevidad se acorta, pero se acorta drásticamente. Hay estudios científicos que dicen que se puede acortar entre 8 y 10 años, no estamos hablando de 3 días. Un propósito de vida. Ese propósito de vida puede ser pues criar a mis hijos o, me da igual, una mascota, la pintura,
el senderismo, cualquier cosa, cualquier hobby que me motive a mí a levantarme cada día. Luego, súper importante tener en cuenta el sueño. No robar horas de sueño, nunca. No podemos sacrificar horas de sueño. Hay que mentalizarnos de que durante la noche estamos reparando el daño que se produce el hecho de estar vivos durante el día. El oyente se tiene que mentalizar que en el momento que abrimos los ojos y el cortisol se pone a funcionar, todos nuestros tejidos empiezan en deterioro. Es decir, cuando estamos despiertos, nuestro tejido óseo empieza a perder densidad mineral. Empezamos a, entre comillas, a perder densidad ósea. Durante la noche estamos restableciendo todo lo que hemos estropeado durante el día. Y nuestro cerebro tarda entre 7 y 9 horas en limpiarse. El cerebro se limpia por la noche. Todos los días necesitamos tirar una bolsa de basura al contenedor y nuestras células también generan una bolsa de basura. Esa bolsa de basura la retira nuestro sistema, se llama linfático, por la noche mientras dormimos. Si no tenemos en cuenta ese pilar básico, el envejecimiento está acelerado. Podemos decir que es el cimiento. Luego, evidentemente, hay que huir del sedentarismo. El sedentarismo a día de hoy en España está matando a más personas que el tabaco. En España mueren en torno a 150 personas al día por culpa de los estragos del sedentarismo. El contacto con la naturaleza, por supuesto, la nutrición. Huir de ese sentimiento de soledad. Mantener a raya los niveles de glucosa. Hay un factor que se nos olvida, se nos escapa, es muy poco conocido, y es mantener muy saludable a nuestro sentido del olfato. Ahora con el COVID tenemos un gran problema porque ha habido muchos pacientes que se han quedado con pérdida de olfato, y el olfato guarda una relación directa con nuestro sistema inmunológico y con nuestro sistema cognitivo, con nuestra cognición. Por lo tanto, yo recomiendo que aquellas personas que hayan perdido olfato hagan un entrenamiento olfatorio, que eso existe, ya venden en la farmacia un kit con botecitos de aceites esenciales para restablecer ese olfato, porque eso va a determinar literalmente capacidad de concentración, memoria, etcétera. De hecho, casi todas las enfermedades neurodegenerativas tienen como un síntoma primario o podemos decir una antesala de esa enfermedad, la pérdida de olfato. Es decir, una persona que tiene Parkinson, unos meses antes, unos años antes, empieza a decir que tiene menos capacidad discriminativa de olfato, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de factores en los que hablo en el libro, porque evidentemente en una entrevista es muy difícil hablar de todos los factores, pero bueno, hay una serie de factores que no son muy conocidos y que me encantaría que las personas que estén involucradas y responsabilizadas con su salud y que les dé un poco de miedo envejecer con dolor, con sufrimiento, porque el problema es que tenemos asociado el envejecimiento al dolor, al sufrimiento y a la enfermedad, y yo pienso que no debería de ser así, que si nosotros tenemos el 80%, porque aquí la genética pesa un 20, un 30%, el resto es todo adquirido, todo depende de nuestro hábito, pues bueno, la persona que esté un poco interesada, yo creo que este libro puede ser un manual de instrucciones, ¿no?, por así decirlo. Pues sí, pero me has abierto muchas cosas que ahora voy a intentar coger y un poco ir ahondando en ellas. Por un lado, decías lo de el tener una motivación, que eso es lo que llaman un poco los japoneses el ikigai, y eso es importantísimo, y sobre todo la gente mayor, cuando ya se queda sola, que en esos momentos coge y pues eso, ya no tiene el tener a sus hijos, es muy importante que tengan algo, que busquen algo, que a lo mejor no tenga que tener esa relación tan íntima con la familia, pero que ellos encuentren algo. Y luego, claro, el tema de la medicina es que es cierto que con la medicina y gracias a la ciencia se ha conseguido que las personas lleguemos a cierta edad, que no nos muramos así muy temprano, pero claro, lo ideal, que es de lo que se trata tu libro, es de intentar llegar en las mejores condiciones posibles, tener esa calidad de vida, mantenerla lo máximo posible, ¿no? Ya no, físicamente, pero también psíquicamente. Y claro, una de las cosas que tú también comentas y que ayuda, y me hago referencia a ese tema de intentar recuperarse, es el ayuno intermitente, que sabes que ahora mismo pues hay gente que lo hace, que no lo hace, y claro, a la vez que el sueño te ayuda a recuperar celularmente todo eso que has estado trabajando de día, yo lo que tengo entendido, y ahora tú me lo puedes aclarar o no, es que el ayuno intermitente, esas horas que tú dejas de descanso, también ayuda al cuerpo a recuperar
esa parte, esas células que se pongan en funcionamiento, que no tienen que estar trabajando en la digestión, que no tienen que estar trabajando en el metabolismo, sino que te están ayudando a recuperar o a regenerar ciertas partes que también necesita el cuerpo. ¿En eso ayuda el ayuno intermitente? Sí, mira, me encanta que me haga esta pregunta, porque realmente donde quizás más evidencia científica haya en cuanto a estrategias para ralentizar el envejecimiento es en la restricción calórica. Ajá. Ya se ha demostrado científicamente, tanto en animales como en personas, que en nuestra cuenta del debe y el haber, cuando hay una ligera carencia calórica al día, nuestros telómeros, que son el tamaño o las puntas de nuestros cromosomas que determinan nuestra edad biológica, se acortan más lentamente. Es decir, hacer ayuno intermitente ya se ha demostrado científicamente, vuelvo a repetir, tanto en animales como en personas, que nos ayuda a enlentecer el envejecimiento. Eso ya no podemos decir que hay duda. Es decir, cuando se estudian los patrones de metilación en genética, sabemos que las personas que están sometidas a no hace falta una restricción grande calórica, sino una restricción calórica, y ahí estamos hablando también de ese ayuno intermitente, que muchos me comentan, Rafa, está de moda. Digo, bueno, está de moda porque lleva miles de años, porque el ser humano siempre ha hecho ayuno intermitente, porque no sé si desgraciadamente o afortunadamente no teníamos acceso a comida como desde hace 100 años aquí, que ahora tenemos un exceso de comida. Uh-huh. Entonces, nuestro organismo no está preparado para gestionar el exceso de kilocalorías, no está preparado. Nuestras células, cuando nosotros hacemos un ayuno intermitente, y cuando quiero establecer lo que es un ayuno intermitente, hay distintos tipos de ayuno. El ayuno que activa un sistema que se llama autofagia, que es este que me comenta usted, de reparación celular, de ¿sí? Esa señal química que recibe la célula para decir, oye, aquí hay una restricción calórica, vamos a ponernos las pilas, cuáles son las organelas, cuáles son las estructuras que están dañadas y vamos a renovarlas. Para eso necesitamos hacer un ayuno de entre 14 y 16 horas, un ayuno severo, es decir, podemos cenar muy, muy tempranito y desayunar tarde, y ahí tengo esas 16 horas y aprovecho, como bien dice, las horas de sueño para hacer ese ayuno. Eso es maravilloso, porque primero mejora la profundidad del sueño, es decir, estamos más tiempo en fase de sueño profundo, que es el sueño reparador, y segundo, tenemos capacidad de activar la autofagia. Y la autofagia es el sistema de renovación celular, es decir, es lo que nos mantiene con vida. La inercia de las células es la vida, es decir, yo digo que la inercia de la vida es la vida, y cuando nuestro organismo, podemos hablar como multisistema o multicelular, determina de que hay peligro de que haya carencia energética, se activan todos los mecanismos para mantenernos con vida. Entonces, ahí se activa esa autofagia y muchísimos mecanismos más. Se regula la sensibilidad de los receptores de insulina, de leptina, de grelina, empiezan los adipocitos a liberar adiponectina, que son sustancias antiinflamatorias, se bloquea el inflamasoma. Es decir, hay una serie de rutas metabólicas que se activan cuando hay una carencia energética que nos salvaguardan de las enfermedades. Es maravilloso y, como yo digo, y gratis. Claro, pero fíjate, me gustaría también con el tema este que comentabas, cuando uno se despierta, que es como que empiezas a poner en funcionamiento tu cuerpo, te vas, pues eso, desgastando, aunque parezca obvio y casi de sentido común, ¿cuáles son los venenos que nos metemos por la boca, ¿vale?, de forma consciente o inconsciente, de las dos maneras, porque hay veces que hay cosas que pensamos que son buenas y a lo mejor lo estamos haciendo mal. Y luego ya te voy a hacer la otra, que es cuáles son las medicinas de forma gratuita, como esta que estábamos hablando del ayuno intermitente o ir a la naturaleza, que nos podemos proporcionar nosotros mismos, o los baños de sol, que ahora nos meten mucho miedo con el tema del sol. Pero primero dime los venenos que nos metemos por la boca. Y me refiero también al aire, la comida y todo. Vale, claro. Pues bueno, son diversos, ¿eh? Si nos ponemos a indagar un poco en literatura y hablamos de Europa, hay diversos estudios científicos que llegan a la misma conclusión. Un ciudadano europeo está expuesto a en torno a 70-75.000 tóxicos diarios. Eso es una auténtica barbaridad, y nuestro cuerpo a veces no tiene sistemas para depurar eso. Bien, y como yo siempre digo, hay tóxicos que no nos podemos librar de ellos, pero hay otros que sí podemos elegir si tomarlo o no tomarlo,
o inhalarlo o no inhalarlo. Uh-huh. Evidentemente nuestro código postal influye muchísimo. Nosotros decimos que el código postal influye más que la genética. Por lo tanto, si tenemos posibilidad de irnos a vivir a un área relativamente rural o donde haya un parque cerca, yo siempre digo, oye, si estás a punto de mudarte, busca una vivienda donde haya algo de verde cerca porque te va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Pero en cuanto a qué es lo que ingerimos, bueno, yo le doy mucho más importancia al número de veces que ingiero cosas al día que a lo que ingiero. Vale. Es decir, casi es más problemático el estar comiendo todo el día que lo que como. Ajá. Eso es algo que deberíamos tener que tenemos que tener muy presente. Es decir, yo prefiero comer, yo por ejemplo, que soy varón, digo varón porque hay cierta diferencia fisiológica entre el varón y la mujer. Sí. Entre el hombre y la mujer. Entonces, los hombres con comer 2 veces al día estamos más que sobrados. La mujer parece ser que necesita comer 1 vez más, 3 veces más. Ajá. Por su metabolismo, porque la glándula tiroidea no está tan activa como la del hombre. Pues bueno, indistintamente de eso, yo te diría, empezando por todos los alimentos ultraprocesados, el exceso, y aquí quiero remarcar, el exceso, la palabra exceso de azúcar. Uh-huh. La gente demoniza el azúcar, y el azúcar no hay que demonizarla, hay que demonizar el exceso de azúcar. Hay gente que se quita el azúcar de su vida. No, es que yo no tomo nada de azúcar, en mi casa no me entra 1 gramo de azúcar, Rafa. Vale, pero luego no se dan cuenta que a lo mejor están sometidos a un estrés crónico y ese estrés crónico le sube el azúcar en sangre más que si te comes un bizcocho. Uh-huh. O son personas que duermen 5 horas al día y dormir 5 horas al día te sube el azúcar casi más que un bizcocho que te comas al día. Uh-huh. Entonces, todo hay que contextualizarlo. Como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, que en los países occidentalizados estamos comiendo 3 veces más de azúcar de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y si nos vamos a términos evolutivos, estamos consumiendo 860 veces más azúcar de lo que comían nuestros prehistóricos. Es una auténtica barbaridad. Uh-huh. Claro, eso sí que es verdad que me da lugar a una reacción química que se llama glucosilación que me envejece a la velocidad de la luz. O sea, nosotros aquí en la consulta tenemos pacientes que vienen a ponerse botox, rellenos tal y igual, y cuando yo le hago un test de nutrición, le digo, amigo mío o amiga mía, ¿para qué te vas a gastar dinero en un botox para quitarte arrugas si es que con la alimentación que llevas, ese botox, vale, te va a hacer efecto 2 meses, pero es que luego las arrugas las va a tener garantizadas porque la glucosilación que te estás produciendo es que es increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto, que lo hablo en el libro, evidentemente, es uno de los factores. Vale, luego la sal refinada, y esto quiero también remarcarlo, extremadamente dañina, porque la sal refinada es cloro, sodio y en el mejor de los casos le añaden un poquito de yodo. La sal marina sin refinar, aquella que tiene más de 70 minerales de oligoelementos, esa es extremadamente saludable. Nuestro cuerpo no puede estar sin sal. Uh-huh. Evidentemente no en exceso, pero unos 4,5 gramos al día de sal, maravilloso para nuestro sistema inmunológico. Y luego, bueno, pues tenemos alimentos que aquí ya sí que habría que personalizar, porque no podemos hacer generalidades, vale. Pero sí sabemos que el gluten del trigo de explotación masiva, sabemos que puede generar, y aquí siempre introduzco la palabra puede, porque no todas las personas tienen la misma sensibilidad a ciertos principios activos de alimentos, puede generar alteración de intestino, árbol bronquial, piel, neuroinflamación, etcétera. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo mucho que se llama Cerebro de Pan para entender el tema del gluten. Uh-huh. Luego hay otros cereales que tienen gluten, pero no es un gluten tan agresivo como puede ser el centeno, el camut, etcétera. Entonces yo sí que me gustaría diferenciar entre qué alimentación debería de comer una persona que tenga una patología o una persona que tenga salud. No es lo mismo. Cuando tenemos una patología tendremos que adecuar su nutrición a esa patología y ahí habrá que hacer ciertas restricciones. Y cuando estamos saludables, pues podemos decir que podemos comer casi de todo, pero en pequeñas cantidades. Lo ideal es no repetir. O sea, el éxito de la dieta mediterránea se basa en la variedad, en no abusar de un mismo alimento. Vale. En contraposición a lo que tenemos en... Bueno, nada, que puedo estar hablando, así que... Discúlpame. No, si yo contigo también, como ves que me interesa el tema. A ver, que no le interesa mantenerse joven a todo lo que puedas, ¿no? Por lo menos claro. Saludable, que ya no es por el tema de la estética, sino saludable, sentirte con salud. Eso que te decía yo antes, claro. de esas medicinas gratis que podemos obtener en la naturaleza. Vamos al mar, vamos al parque, vamos al sol, no sé, otras que yo no mencioné, dinos.
Mira, pues los baños de frío. Por ejemplo, sabemos que cuando sometemos al cuerpo a un estímulo cortito de agua fría, donde nos mojamos cabeza principalmente y las manos, si nos sumergimos enteros muchísimo mejor, pero como mínimo cabeza y manos, y sabemos que esa temperatura está por debajo de 20 grados, es decir, con 18 ya me vale, se empiezan a activar una serie de genes que nos protegen contra ciertas enfermedades. Es más, ya se ha demostrado científicamente que cuando cortamos el grifo, después de habernos duchado con agua fría o darnos un chapuzón en una piscina o en el mar con agua fría, incrementamos la producción de serotonina. Es antidepresivo, pero aparte de eso genera la producción de un tipo de grasa maravillosa que se llama grasa parda, que nos protege contra la diabetes, nos protege contra el infarto, nos protege contra los accidentes cardiovasculares. No tienes nada más que beneficios en la ducha de agua fría. Y está ahí, al alcance de todo, y es gratis. El pasear por un bosque, lo que los japoneses le llaman el Shirin-yoku, bueno, se ha demostrado científicamente que cuando paseamos debajo de los árboles, si algún día tiene oportunidad de venir aquí a Córdoba, yo le invito con mucho cariño aquí a mi consulta, verá que en los techos de mi consulta hay paneles con vegetación, porque sabemos que cuando estamos debajo de plantas, las plantas emiten una sustancia que llaman fitoncidas, que cuando las inhalamos activamos ciertas líneas celulares de nuestro sistema inmunológico, entre ellas una que se llama natural killers, que son la primera línea de batalla contra el cáncer. En Japón, a los pacientes oncológicos se les mete en una furgoneta y se les lleva a pasear por los bosques como parte del tratamiento oncológico o de ciertas patologías. Ajá. Y en algunos casos lo sufraga incluso la seguridad social, o como se suele llamar allí. Aquí estamos todavía un poco lejos, pero tenemos parques, tenemos bosques, tenemos parques urbanos donde podemos irnos a pasear y estamos literalmente haciendo una modulación maravillosa de nuestro sistema inmunológico. Es decir, estamos ralentizando el envejecimiento de nuestro sistema inmunológico. Igual ocurre cuando paseamos por la orilla de la playa. En la orilla de la playa hay unas moléculas de aire que se llaman iones negativos del aire, que cuando los inhalamos mejora la ansiedad, mejora el sueño, la concentración, la memoria, el estado de ánimo, etcétera, etcétera. En el agua de mar hay unas bacterias que se llaman Streptomyces marinos, de donde se saca la streptomicina, que es un antibiótico. Cuando nos bañamos en el agua de mar, nuestro sistema inmunológico pues está feliz y contento. Y si hablamos de nutrientes o de alimentos, pues en España, y principalmente en España, tenemos una gastronomía que yo digo que la mitad de la compra debería de ir al botiquín, no a la despensa y en el frigorífico, porque son farmaconutrientes. Ajá. Sabemos que, por ejemplo, la granada es una fruta que yo creo que Dios, la evolución o con quien nos sentamos conectados, nos la ha puesto ahí para cuidarnos y mimarnos. Las alcaparras, que pues hay personas que no les gustan, que no tienen costumbre. Las alcaparras son absolutamente maravillosas para salvaguardar nuestra salud. No tenemos tiempo de hablar de los principios activos, pero tiene quercetina, las manzanas, la cebolla, el ajo, el coco, los arándanos, las moras, las grosellas. Hay el aceite de oliva virgen extra, eso, ya lo encapsulan incluso. Ya lo meten en cápsulas para tomar como un fármaco, literalmente, el aceite de oliva, ¿no? Hay infinidad, el coco, los huevos ecológicos, la carne de pasto, todas las familias de las brásicas, como es la coliflor, el brócoli, el bimi, el romanescu, las coles de Bruselas, la lombarda, todos esos alimentos. Pues todos esos alimentos con la cúrcuma, no podía faltar evidentemente la cúrcuma, que activa o modula más de 300 genes del sistema inmunológico principalmente. Esos son alimentos, luego tenemos suplementos que podemos comprar en una parafarmacia, que sí que yo hago hincapié en que ahí deberíamos de recibir el asesoramiento de un personal sanitario que nos oriente en este sentido, pero ahí tenemos el NAC, tenemos el NAT, tenemos el resveratrol, tenemos la quercetina, tenemos muchos suplementos que se ha demostrado científicamente que cuando lo combinamos con un estilo de vida saludable, nos pueden ayudar a enlentecer nuestro envejecimiento y sobre todo llegar a mayores jóvenes. Uh-huh. Bueno, ya para ir terminando, yo me quedaba preocupada porque, claro, con mis horarios de trabajo, pues muchas veces yo duermo de día en vez de noche, y como las células se regeneran por la noche, tengo por condiciones de vida, pues ese reloj. Entonces, ¿yo cómo puedo intentar compensarlo, Rafael? Yo y otras personas que tienen esos horarios, claro. Sí, claro.
Mira, yo soy de la opinión de que quien inventó el sueño, o sea, el trabajo a turno, debería de estudiar fisiología. Eso para empezar. Lo veo una auténtica aberración. Lo veo una auténtica aberración. O sea, yo creo que si yo algún día tuviese un jefe que me obligase a trabajar a turno, creo que me pelearía con él, pero me pelearía de verdad. Porque realmente es que es someternos a nosotros lo llamamos una cronodisrupción, es decir, el romper casi todos nuestros ejes neuroendocrinos. Pero bueno, yo siempre digo que el cuerpo es extremadamente agradecido y cuando le damos un poquito de lo que necesita, el cuerpo siempre nos va a responder con cositas positivas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en aquellas personas que trabajáis a turno o trabajáis de noche? Bueno, lo primero, la hora de la cena es clave, fundamental. Cuanto más tarde cenemos y cuanto más sólida sea la cena, peor calidad de recuperación tendremos por la noche, incluso estando despiertos. Vale. Ojo, aunque estemos despiertos, si tenemos la suerte de poder trabajar en un entorno donde la luz es algo tenue, nuestro cuerpo producirá un poquito de melatonina y de GABA y tal, una serie de neurotransmisores que van a ayudar a reparar tejidos. Pero como cenemos muy tarde y sólido, eso se va a interrumpir. Quiero que sepan los oyentes que el cenar tarde es un jet lag social. Hace el mismo efecto que si cogiésemos un avión y nos fuésemos a un país con un uso horario distinto. Eso es literalmente acortar nuestra vida, literalmente. Ajá. Luego, ¿qué más podemos hacer? Pues afortunadamente tenemos hoy día unos dispositivos que son gafas de filtro de luz azul. Son unas gafas que tienen unos cristales que normalmente están tintados de naranja o rojo, son unos cristales especiales que no dejan pasar la longitud de onda que está entre los 380 y los 500 nanómetros, que corresponde al espectro de luz azul, que es el mismo espectro que emite el sol y que le dice a nuestro cerebro: oye, amigo mío, no te duermas, que es de día. Uh-huh. Entonces, cuando yo me pongo esas gafas, lo que estoy es hackeando a mi cerebro, es decir, aunque yo tenga una luz artificial encendida que emite ese espectro de luz, pues para mi cerebro es de noche, y entonces yo empiezo a liberar melatonina. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que son enfermeros, sanitarios, que trabajan a turno, tal, le digo: oye, cómprate una gafa de filtro de luz azul, sí o sí, y en el momento en que se vaya la luz solar, colócatela. Y luego, bueno, yo acudiría a algún profesional a que me prescribiese un poquito de melatonina en dosis pequeñitas para ayudar un poco a la señalización. Vale, perfecto. Esas tres reglitas como mínimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, por todo lo que nos has contado, porque yo creo que invitamos a todos los oyentes a que, pues bueno, que cojan este libro que nos sirve de muchísima información, Cómo llegar joven a viejo, que está en Espasa Calpe, y que lo cuenta, lo habéis escuchado, fenomenal, Rafael Guzmán. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, creo que con lo que acabáis de escuchar queda bastante claro que no hay que buscar la fuente de la juventud, la leyenda. Vamos a buscar la fuente de la juventud para rejuvenecernos totalmente. No, la fuente de la juventud, si queremos, la tenemos nosotros mismos, en nuestro interior y sobre todo con mucha información. La Rosa. ¿Cómo pasó?